Puerto Sandoval solo hubo dos programas sociales de vivienda. Uno, la 3 de julio, que estaba etiquetada para los pepenadores, y la otra, Valora, que estaba etiquetada sobre todo para la burocracia. Pero para el pueblo, ni un solo programa social. En el gobierno de Echeverría Hijo, ni un solo programa ni de lote con servicios, ni de vivienda social. En este gobierno, pues yo espero que no quiero juzgar anticipadamente, pero todavía no hay ningún programa de vivienda social. Entonces, el vacío que se generó durante 20 años, donde el Estado estuvo ausente, se retrajo de conformidad con la doctrina neoliberal de favorecer al capital inmobiliario, que ellos hagan todo, ¿no? Y la vivienda sea una mercancía, no un derecho, y el Estado no se mete. ¿Verdad? Ellos que hagan los negocios y la gente que vive de la economía informal, que no tiene acceso ni al Fobiste ni al Infonavit, pues esa que se friegue, porque esa no tiene apoyo económico ni financiero. Entonces eso lo llenaron lo que se ha dado en llamar o se conoce como fraccionamientos sociales progresivos, que no es otra cosa que la gente va abonando una acción o una parte para comprar un lote, poco a poco, 1,000 pesos, 1,500, y al rato ya tiene ya cubierta su parte y de alguna manera ha adquirido el terreno. ¿Ya? Pero eso que se desarrolló en este tiempo como una forma de llenar un vacío del Estado, hoy enfrenta el problema de que se le quiere criminalizar, se le quiere descalificar, estigmatizar, y por supuesto que se dificulta la integración de los expedientes técnicos. Porque cuando menos en el caso nuestro, yo no hablaría por todos los grupos y asociaciones, cada quien que responda por lo que hace, pero en lo que se refiere a nosotros, hemos tratado de cumplir con la normatividad. La ley dice, es posible la figura de fraccionamiento social progresivo y estos son los requisitos. Y nosotros hemos tratado de cumplir con los requisitos, pero ¿con qué te encuentras? Con que con una actitud burocrática o digamos negativa desde el punto de vista personal o político basta para que un trámite no prospere y te tengan ahí congelado hasta por años. Es absurdo que un fraccionamiento social progresivo a 10 años de distancia de su creación tú no logres concretarlo todavía. 10 años. Cuando un programa de ese tipo, en 6 meses tú cumples con los requisitos, dictamen de factibilidad de servicios, dictamen de compatibilidad urbanística, proyecto de agua, proyecto de luz, proyecto de drenaje. ¿Cuánto dinero ha puesto el Estado para adquirir esta tierra? Ni un peso. Ni un peso ha puesto el Estado. El argumento es que luego van a requerir de servicios y no tenemos para dotarlos de servicios, pero la ley dice que es parte de las responsabilidades del promotor coadyuvar en lo que se refiere a los servicios. Pero el Estado tampoco puede sustraerse y decir, a mí no me toca hacer nada, ¿no? El Estado tiene que contribuir, y más con los sectores más desposeídos, más desvalidos. Además, el dinero no es de Geraldine ni es de su vicepresidente Galván, el dinero es del pueblo, ¿no? El dinero es del pueblo. Entonces, el mejor uso que se le puede dar ese dinero es enfocarlo en favor de la gente que menos tiene, para que haga realidad un sueño y un derecho constitucional como es el de la vivienda. Entonces, la gente se ha organizado socialmente y económicamente para adquirir tierra. Ahora lo que el Estado necesita hacer es simplemente otorgar facilidades para regularizar. Y en lo que se refiere a los servicios, en una participación bipartita o tripartita, gobierno federal, gobierno del Estado y colonos, se pueden meter los servicios. Así es como se ha dado el desarrollo urbano en Nayarit. Todas las colonias que fundamos nosotros no tenían, ni hicimos estudios, simplemente a ojo de buen cubero, aquí este terreno está bien, ¿no? Y nos metíamos y con una soga o un hilillo trazábamos calles y lotificábamos, y todas tienen agua, luz y drenaje. ¿Cuáles son esas colonias, perdón? Por ejemplo, Las Conchas es una. La Emilio González es otra, la 18 de agosto es otra. En Ixtlán, pues medio Ixtlán lo fundamos nosotros, ¿verdad? En Aguacatlán, la Demetrio Vallejo, la Presidiano Sánchez, hay una en Tetitlán, hay una en Valleverde, en San Pedro Lagunillas hay como 2 o 3, en Compostela la Pancho Villa, en Santiago Los Pinos, la 1 de enero, fueron colonias que nosotros impulsamos en nuestro tiempo y muchas más. Entonces ahora lo que estamos planteando nosotros es que haya apertura, que haya sensibilidad y que haya diálogo. Yo no entiendo a alguien que dice que es de la 4T, ¿no? Que de pronto se puso esa camiseta, ¿verdad? Y que no se identifica con los principios de la 4T.
el gobierno de Geraldine, y no tengo nada en contra de las mujeres, a mí me parece una mujer hermosa, Geraldine, y mi reconocimiento y mi respeto, pero una cosa es, o son las pasarelas y los certámenes de belleza, y otra cosa es gobernar, ¿verdad? Y además gobernar con apego a los principios y valores del movimiento del que tú formas parte, ¿verdad? Y bueno, en la línea y los principios de Andrés Manuel han sido no aumentar impuestos, no crear nuevos impuestos, una política de austeridad y de combate a la corrupción, entre otras cosas. Y aquí ha sido todo lo contrario, aumentos aquí, aumentos allá, una política elitista, para que veas tú a la presidenta municipal tan chino. Yo tengo 2 meses pidiendo audiencia por la vía institucional, comedida y respetuosamente a través de Saúl Paredes, incluso a través del diputado Fugio, y puras promesas, pero ninguna entrevista. Y si eso me hacen a mí, yo no soy importante, pero si eso me hacen a que tengo alguna representación política, ya no digamos al ciudadano común y corriente, ¿no? Entonces, ese gobierno es un gobierno frivolón, elitista, esa es la verdad, que aunque dice ser de la Cuarta Transformación, en la práctica está deshonrando esos principios, porque debiera de caracterizarse por una profunda sensibilidad social y por una gran vocación de servicio y amor por los que menos tienen. Ese debería ser el signo característico de este gobierno. Pero yo creo que hay ahí 2 elementos, entre otros, que no le están ayudando en nada a Geraldine. Uno es Galván, que viene con las mañas del pasado, ¿verdad? Y la otra es Griselda, la directora del desarrollo urbano, también una tecnócrata, le falta sensibilidad social y entender que primero son las necesidades de la gente, ¿verdad? Y dejar ya de tener una mentalidad favorable al capital inmobiliario, porque en el fondo no quieren que prosperen estos fraccionamientos sociales progresivos, porque quieren dejarle el mercado a los Echeverría y a todos los que se mueven en ese ámbito, ¿verdad? No toleran, no soportan que la gente se organice y compre un terreno, ¿verdad? Y que luego se plantee meter servicios, porque así ha sido progresivamente, por eso son fraccionamientos sociales progresivos. Entonces, bueno, ese es el planteamiento que nosotros tenemos, decirles que hoy yo inicio con una conferencia de prensa que arrancamos ya esta mañana con ustedes, pero vamos a continuarla ahí a las afueras de la presidencia municipal. Pero sí es necesario, y aun cuando yo tengo responsabilidades en Jalisco, voy a tener que concentrarme un poco más de tiempo y vamos a iniciar una jornada de lucha en contra de esta forma de gobernar. Porque además a mí, en lo personal, me da pena que habiendo luchado toda la vida desde la izquierda, y a mí no me pueden cuestionar lo que quieran, menos que no he sido de izquierda siempre, ¿verdad? Y que no he sido honesto, porque yo no me he enriquecido con la lucha social, con la lucha popular. Todos me conocen, yo tengo una forma honesta de vivir. En Ixtlán del Río, pues una casa normal que compró mi esposa, ni siquiera yo en su tiempo, porque pues a mí me corrieron de la escuela, mi esposa era maestra y ni siquiera el crédito del Fobiste le querían dar, hasta que intervino Emilio González, que a mí siempre me trató bien, ¿verdad? Para que ese crédito al que tenía derecho mi esposa se le diera y se pudo levantar la casa donde vivimos, ¿verdad? Yo le di vivienda a mucha gente, contribuí a que mucha gente tuviera vivienda y terreno, pero yo no tenía casa. Esa era la verdad. Entonces, yo que he sido militante de la izquierda, no puedo soportar que alguien se diga de este proceso de cambio y de transformación, ¿verdad? Y no actúe en consecuencia, no sea congruente con esos principios, que simplemente se haya montado en la ola, ¿verdad? Y haya llegado al gobierno, y ya en el gobierno se dedique a hacer lo que hicieron los otros en el pasado, y eso no nos diferencia en nada, ni habla de cambio ni de transformación. Es más, nos desvirtúa. Para tanto luchar, tantos años, ahora resulta que Galván es más de izquierda que nosotros, imagínense ustedes, ¿no? No, pues sí, ¿no? Y con esas prácticas, ni siquiera tener humildad para tratar a la gente, ni siquiera abrir las puertas para escucharlas. Yo recuerdo muy bien a un gobernador, al que lo recuerdo con respeto, Emilio González, que entre otras cosas tenía la virtud de que escuchaba a la gente. Y a veces no te resolvía, pero te daba una palmadita, y el hecho de que hayas hablado con el gobernador era hablar con Dios, ¿no? Era hablar con Dios, ¿no es cierto? Es verdad. ¿No? Y trabajaba desde las
10 de la mañana, cuando otorgaba audiencias, hasta las 6 de la mañana del otro día. Y atendía a todo el mundo. Y en ese tiempo fue cuando surgió la 2 de agosto, por cierto. 1980. Y otros movimientos. Y nosotros pudimos fundar muchas colonias populares porque por fortuna hubo cierta tolerancia y cierta comprensión y hasta apoyo en algunos casos. También hay que decirlo. Entonces, los gobernantes también tienen que demostrar su vocación de servicio y su sensibilidad social. Necesitamos gobiernos humanistas. La gente está en condiciones económicas muy deterioradas, muy pobres, más con esta pandemia, más con la guerra y todo lo que esto ha desencadenado. Entonces, los gobiernos, lejos de meterle la mano al bolsillo a la gente, lo que deben de hacer es aplicar políticas y desarrollar acciones que permitan contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida. Y una forma de hacerlo, si ya tienes hasta la tierra, ¿por qué obstaculizas? Solo que se trate de terrenos mal ubicados, muy distantes. Aquí en el desarrollo urbano hay una proyección que se llama ciudad satélite, que es para donde va a crecer Tepic. La mayoría de estos desarrollos que yo les estoy hablando están ubicados ahí o enfrentito, nomás la línea divide. ¿Ya? Y se supone que si planearon el desarrollo urbano para allá, es porque también tienen contemplado introducir servicios, cuando menos obras de cabecera, que le llaman ellos. ¿Ya? Y sobre la marcha se van extendiendo los servicios hacia los asentamientos que se vayan registrando. Entonces aquí tenemos que dar un debate. ¿Le importa al gobierno resolver el problema de la vivienda? Que lo demuestre. Hasta 20 años ni un programa social para la gente. Nada, ni lote con servicios, mucho menos vivienda social, nada. El ayuntamiento de Tepic, nada. Entonces, ¿cómo descalificas a la gente que se organiza para buscar por su cuenta una solución para este problema? ¿Cómo lo descalificas? Y además es un derecho, ¿no? Y además la gente tiene derecho a organizarse para resolver sus problemas. Si el Estado está ausente, si el Estado no interviene, si el Estado no apoya, si no es una prioridad, la gente tiene que buscar solución para un problema fundamental como es el tener un pedazo de patria y un techo donde vivir. Entonces, si no ayudan, que no estorben y que no criminalicen, porque luego sacan sus campañas negras, vivales, y yo no dudo que vaya por allí alguien que no actúe correctamente y quien esté en ese caso que se le señale, no hay problema, ¿verdad? Pero en el caso nuestro damos la cara, no queremos dejar a la gente abandonada, ¿verdad? Y por eso queremos que se avance en la legalidad, en la aprobación de los expedientes técnicos, para que la gente tenga certidumbre jurídica. Estamos en eso. Y el Estado no ha aportado un solo centavo. ¿Ya? Solo políticas burocráticas, tecnocráticas y de franca insensibilidad frente a un problema social. Bueno, esto es lo que yo quería comentarles en relación con este gobierno. ¿Cuántos expedientes, de cuánto estamos hablando del proyecto? Pues yo digo que hay como unos 50, 60 proyectos de Tepic. ¿Y dónde están distribuidos? ¿En qué colonia? Por la cantera hay algunos y por el camino a ¿cómo se llama esta carretera que está ahí se da vuelta ahí en San Cayetano a Camichín de Cauca? Sí. Usted mencionó hace poco que están criminalizando, que están señalando gente. ¿Quién está haciendo eso? Yo personalmente no. Particularmente Griselda. Incluso Griselda ha llegado al extremo en un plan amenazante, de decir, y ustedes ojalá que no terminen como terminó Jesús Benítez Osuna. Ustedes recuerdan a Jesús Benítez Osuna, que fue diputado local. Terminó en la cárcel, pero se murió adentro de la cárcel. ¿Ya? O sea, es un criterio de insensibilidad, en lugar de ver cómo sí, a ver, cumplan con esto, les ayudamos, o si es un asunto técnico, vamos saliendo adelante, todo pensando en la gente, porque ya no solo son los promotores, son más de 5,000 familias. Dice que tiene presente la fecha del desalojo aquel. ¿Fue el 18 de agosto, dice? 18 de agosto. ¿De qué año, perdón? Uy, en los tiempos de Celso no me acuerdo bueno. el año. ¿Qué opinión tiene ahorita que está en contra de Geraldine Ponce de Galván? ¿Qué opinión le merece que digan que no tienen dinero y estén tratando de que la gente que no puede pagar ahorita le estén clausurando sus drenajes? No, pues, permítame, todavía no termino. Sí. Le estén clausurando sus drenajes porque el CIAPA les exige supuestamente el cobro del agua y de eso, ¿sí? Que no la dan tampoco. Pero el CIAPA renta
unos vehículos en 9 millones de pesos anuales. Renta vehículos. Todos los vehículos nuevos que andan ahorita son rentados bajo comodato por un año. O sea que estos vehículos no pertenecen al CIAT. Sin embargo, el ayuntamiento dice no tener dinero, Galván, y pagan 9 millones de pesos por esa renta. ¿Qué le mereces? ¿Qué es un luchador social? Bueno, yo decía hace un momento que hay gobiernos, y no es el único caso, el de Geraldine, que arriban al poder público en nombre de un movimiento cuyos principios son la austeridad. Y bueno, el presidente sí ha hecho honor a ese principio, hay que reconocerlo, creo que hasta se ha excedido de la austeridad republicana a la austeridad monástica. A veces pienso que ha cortado no solo grasa, sino hasta nervio, poquito, ¿no? Entonces eso tampoco está bien. Y el otro principio es el combate a la corrupción, ¿no? Que también, y a la impunidad, que Andrés Manuel también lo ha ejercido de alguna forma. Entonces de pronto ver a gobiernos que lo primero que hacen es lo contrario de lo que predica el presidente, que es el líder nacional de este movimiento, en el sentido de que primero los pobres, de que hay que tener sensibilidad y buscar el bienestar de los que menos tienen y optar por incrementar derechos, impuestos, licencias para financiarse y descargar el peso de estas políticas económicas en los más desposeídos y además llegar a prácticas grotescas como eso de ir a cortarles el agua o el drenaje, que es un derecho humano el tener agua y el tener drenaje, ¿no? Y eso no debiera de ser, y menos por parte de un gobierno que se proclama humanista, popular, democrático, justiciero, yo eso tal vez lo entendería en un gobierno de centro derecha o de derecha, que más o menos su característica, cierta insensibilidad y la tendencia a favorecer a los de arriba, sin consideración alguna en relación con los de abajo, pero que un gobierno que emana de la cuarta T, de la alianza PT, Morena, Verde, que supone son promotores del cambio, de la transformación y que buscan abatir las desigualdades sociales y levantar a los caídos, que un gobierno de esos lo haga, es un contrasentido, es una incongruencia y es una traición. Y ella fue propuesta por el PT. Sí. Y no por eso yo me estoy callando, ¿verdad? O sea, yo estoy denunciando, porque nosotros estamos ante una disyuntiva. Por el hecho de que sea un gobierno emanado de la cuarta T, tenemos que callar frente a las desviaciones, los extravíos, las traiciones, no. Es más, nosotros somos los principales responsables de vigilar la actuación de los gobiernos que surgieron de este movimiento y reclamarles cuando se alejen de los principios, los abandonen o los traicionen. Ese es nuestro deber. Que nos va a costar, que a mí ya no me van a tramitar nada, me van a tener congelado ahí todos los expedientes y otros 2, 3 años ahí parados, pues no importa. ¿Busca usted estar en las boletas para la presidencia municipal de Tepic? No, yo busco estar en las boletas para la presidencia municipal de Guadalajara o para la gubernatura de Jalisco. Mi proyecto político ahora está en Jalisco. Soy ya virtual precandidato a la presidencia municipal de Guadalajara, propuesto por el PT. ¿Mande? No lo veremos en las de Tepic. No, yo estoy fuera de aspiraciones políticas en el estado de Nayarit, para que no se crea que es por eso por lo que estoy actuando. O sea, yo allá sí tengo un compromiso y una decisión de buscar la candidatura a la presidencia municipal de Guadalajara. Y hay la posibilidad de que me promuevan y postulen como aspirante a la gubernatura del estado de Jalisco por el PT. ¿Ya? Hay esa posibilidad. Y te quiero decir que los otros aspirantes que yo conozco, que son de Morena y de la cuarta T, no son muy fuertes, que digamos. Es Lomelí, es Claudia Delgadillo, es el papá de Checo Pérez, los conozco perfectamente a todos. Y ninguno, cuando menos, tiene el historial político y se identifica tanto con los principios de la cuarta transformación. Yo he estado en la izquierda siempre, toda mi vida, y lo sabe Ezequiel, toda mi vida. Totalmente, sí. Desde los tiempos de Gascón hasta ahora. ¿No? Y he enfrentado situaciones difíciles, como a muchos les consta. A mí me persiguió Rigoberto como a nadie en los últimos tiempos. Me desaforaron, me giraron de aprehensión, me obligaron al exilio y me encarcelaron. Todo. Y lo resistí y aquí estoy.
José Luis. Sí. ¿Por qué razón entonces está luchando ya contra el ayuntamiento? Porque yo quiero que estos proyectos sociales progresivos y el problema de la vivienda se atienda y se resuelva favorablemente a los intereses de los desposeídos, de los que no tienen. ¿Cuántos años tienes de esos expedientes atorados? Hay expedientes, uno nuestro, por ejemplo, por mencionar un caso de Islam, ahí que está ubicado atrás, a un lado de la colonia Emiliano Zapata, que ya tiene 9 años. Y por ejemplo, ayer estuve con el director del Iprovinay de aquí, con Omar, ayer, y le dije, oye, pues interven, porque no más falta que publiquen el decreto. Entonces le habla al de desarrollo urbano de Ixtlán, del ayuntamiento, y le dice, pues aquí no tenemos nada de expediente, la administración pasada no nos dio el expediente, imagínense ustedes. Después de tanto luchar todas las gestiones, que ellos no tienen nada, como si no se hubiera hecho ninguna gestión. Por fortuna tenemos copia nosotros del expediente, pero así se las gastan, y así te traen, de aquí para allá y de allá para acá, y a la gente la hacen desesperar, y al rato la gente se va a venir contra nosotros. Sí. José Luis, ¿qué opinas de otro gobierno emanado de la 4T, como el de Navarro Quintero, que está ya programando quitar prestaciones y quitar beneficios a los trabajadores? A ver, De todos. yo quiero decirles una cosa. Yo no quiero abrir dos frentes. Yo con el DRD me quedo. Ay, ¿no? Y recuerden que ahí está mi hija Marisol en ese gobierno y demás, y yo tengo esperanzas de que se hagan bien las cosas, ¿no? Entonces yo, francamente, déjenme serles sinceros, no quiero abrir otro frente, con uno me basta. Estamos bien, y de mi parte hay respeto y esperanza de que haga un buen gobierno. ¿Ya? Hay respeto y hay esperanza de que haga un buen gobierno. Este liderazgo que viene a trabajar aquí, ahorita que usted está radicando y busca estar en las boletas de Guadalajara, pero esto de venir a Tepic es por la inactividad de los otros líderes del PT, o están en la misma sintonía. Es que no es un problema solo del PT, pues es un problema de la sociedad entera, ¿no? No, sí, yo he sabido, usted está como representante del yo he PT. sabido que ha habido ya muchas manifestaciones de desacuerdo, protesta o reclamo a la presidenta municipal de Tepic, no de diverso color y signo, ¿no? Que por cierto, yo no pretendo coincidir con el Frente Conservador, ¿no? Yo, en todo caso, va a ser un movimiento autónomo nuestro, ¿no? Porque tampoco estamos en el plan, en este momento, de pedir la revocación de mandato ni el desconocimiento de poder. No estamos llegando a ese extremo. Decimos, ojalá que entienda que esta mujer se dé cuenta de los errores, corrija y haga un buen gobierno, ¿no? Tampoco nos vamos a los extremos, y todo es progresivo. Si vemos que no hay cambios, que siguen con las mismas políticas, pues vamos a ir radicalizando nuestras acciones, y yo desde ahorita les anuncio una. Si no se nos atiende, hay diálogo, que lo estamos reclamando. En el transcurso de este mes esperaremos, y si no, un plantón permanente adentro de la presidencia municipal de Tepic. Y yo lo voy a encabezar. Sí, lo que usted señala es una causa justa y necesaria. Sí. Pero mi pregunta es, ¿por qué no están en la misma sintonía los líderes de Porque no locales? todos tenemos la misma sensibilidad, ni las mismas prioridades, ni los mismos compromisos, ni la misma formación, ni la misma vocación. Y yo no puedo obligar a los otros a que hagan lo que yo creo que debe de hacerse, ¿no? Finalmente, por nuestros hechos, o nuestros hechos hablaremos cada quien, y nos ganaremos el reconocimiento, aprecio o el descrédito ante la ciudadanía. Si alguien quiere callar, si alguien quiere ser cómplice, que asuman su responsabilidad. ¿Ya? ¿Tienen una profesión? Perdón, sí. Oscar, perdón. José Luis, no sé, a lo mejor es una pregunta que ya le diste respuesta, pero por ejemplo, desde que el gobierno de Rigoberto Ochoa Zaragoza te obligó al exilio al haber sido desaforado como diputado local, tu actividad política se ha desarrollado en Jalisco y en Nayarit. Yo pienso que por eso aquí en Nayarit has perdido fuerza social.
¿En quién te respalda ahora? ¿Con quién te respalda? ¿En qué te respalda? Si no tienes aspiraciones políticas en el sentido de ser candidato a un puesto de elección popular, ¿cuál es tu propósito? Mire, yo, más allá de los cargos, de los puestos, que cuando los he tenido los he puesto al servicio de la gente, el no someterme al gobierno de Rigoberto y a sus dictados me costó todo lo que conté, porque a mí Rigoberto me hizo propuestas a través de terceros. Me decían, el gobernador quiere tomarse una botella contigo, que cuándo, y qué quieres, y bueno, y yo rechacé todo, porque era un joven más rebelde tal vez en ese entonces que ahora, porque uno conforme pasan los años se vuelve ya más sereno, incluso me da flojera pues tener otra vez que enfrentar, porque yo sé que lo que es tener al Estado en contra, que se te eche encima el Estado, y tienes a la Procuraduría, y tienes al Poder Judicial, y tienes todas las instituciones en contra, y hasta la prensa que ellos controlaban, hoy ya no tanto, pero en ese entonces, en los tiempos de Rigoberto y demás, nomás Realidades y 2, 3 periódicos eran los que abrían sus espacios, ¿no? Había un control férreo de la prensa. Entonces tenías en contra todo, hasta la Comisión de Derechos Humanos, porque ahí ponían a los compadres, y ¿con quién te quejabas? Entonces yo me la pienso, pero en algún momento uno llega a la decisión de que más allá del confort y del bienestar y de no tener problemas, pues es el deber que tenemos de salir en defensa de la gente. Ahora, de alguna forma yo estoy involucrado en estos proyectos y yo no voy a dejar a la gente abandonada, me cueste lo que me cueste. Cuando menos que sepa la gente que estamos luchando. Si no tenemos éxito, si no nos hacen caso, bueno, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero ser consecuentes con lo que uno dice, y esa obligación la tiene uno de por vida. Y yo me la pensé, yo puedo, por ejemplo, ahorita en la conferencia no vamos a movilizar a nadie. Algunos me han dicho, se enteraron de la convocatoria por el Face, que van a estar ahí 10, 15, 20, 30, 40. Pero yo podía haber llevado 200, 300, ¿no? Convoco, todavía hay gente que me hace caso, que me tiene un reconocimiento, y el movimiento no está muerto. O sea, si yo me meto a reactivar, levantamos. Pero no quise, hoy la idea no es hacer un meeting, ni un plantón, ni nada, simplemente unas declaraciones políticas, hasta ahí, ¿no? Y vamos a estar 10, 15, 20 ahí, en frente a la presidencia. Pero más adelante, si es necesario, pues hasta articulamos un frente. A mí me han estado buscando los otros que han protestado ahí, varios. Y yo aseguro que si empiezo a platicar y construimos un pinche movimiento fuerte, ¿verdad? Y si nos ven a nosotros al frente, porque alguna gente tiene confianza en que cuando menos no nos rajamos, nos cueste lo que nos cueste, sí armamos un movimiento que ponga en riesgo la estabilidad de este gobierno, pero no es la intención, cuando menos de mi parte no es la intención, que esa muchacha haga esfuerzos por desarrollar un mejor gobierno, pues, que se deje ayudar por la gente, no por mí, por la gente, que sea receptiva, ¿no? Y que haga honor a los principios y valores del movimiento al que dice pertenecer. No basta con ser amiga del presidente, aparte de ser amiga del presidente, que eso tiene su virtud en el sentido de que puede lograr proyectos para el Estado y recursos, hay que honrar los principios y valores del movimiento. No hay que castigar a los más jodidos, a los más pobres. Y si vamos a hacer cambios en materia tributaria, que se dirijan a los de clase media alta, o a la gente adinerada, pero no a los desposeídos, a la gente que a veces no tiene ni para el camión, ni para comprar el cilindro de gas. Eso es lo que no se concibe, no se puede aceptar. Y en cuanto al PT, pues que el PT haga lo que quiera, ¿no? O sus dirigentes, o yo estoy haciendo lo que creo que se debe de hacer. Así. ¿Cuál es su profesión, perdón? Yo soy licenciado en Derecho, en Administración de Empresas y técnico en Contabilidad. Y soy agitador social. Luchador social. Aparte, sí. Luchador social. Sí. Esa última es la que cuenta. Sabemos por medio de diferentes versiones de la relación que tiene Alfaro con la narcopolítica, y sabemos las intenciones que ha habido también del Movimiento Ciudadano de extenderse hacia Nayarit. Tenemos ahí a un candidato que también es señalado de Nacho Flores,
de esa relación con Alfaro, Nuevo León, todo eso. Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca de ese movimiento que también está bombardeando muy fuerte allá con miras a la presidencia, a las diputaciones federales, a la gubernatura más adelante? Bueno, primero, yo conozco bien ese movimiento, el movimiento ciudadano. Bueno, no solo por la experiencia de Ixtlán, sino por la experiencia de Jalisco, y me refiero a las dos. En Ixtlán tuvieron un candidato, que fue el Chiquis, o sea, un narco de candidato. Bueno, y quedó claro que era un narco, ¿no? Luego, ¿sí, no? Hubo el enfrentamiento. Sí, en las pasadas, sí. Y justamente ese narco, con la lana que distribuyó, impidió que mi hija fuera la presidenta municipal de Ixtlán, porque buena parte de los votos del sector más humilde, más necesitado, además se las llevaron ellos porque soltaron mucho dinero. Hasta mi amigo Nieves y Rigoberto andaban dándole proyección al Chiquis, repartiendo juguetes en las colonias y estaban ayudando sin saber a que se posicionara y todo, ¿no? Y el Chiquis narco, ¿verdad? Pero narco grande, ¿verdad? Hasta sicario el tipo, y fue candidato al Movimiento Ciudadano. De Nacho Flores yo no sé mucho, me han llegado algunas informaciones, no me atrevería a emitir así un juicio sin tener los elementos debidos, ¿no? Pero sé que algo hay también al respecto, ¿no? En cuanto a Jalisco, decirles que en Jalisco hay 16,000 desaparecidos. Somos el estado con más desaparecidos en el país. Somos el estado con más desaparecidos en el mundo. Ni los países que tuvieron dictaduras, la chilena con Augusto Pinochet, la Argentina con Videla, con la uruguaya, con Stronzer, la de Nicaragua, con Somoza, tuvo tantos desaparecidos. Las cifras mayores fueron como de 30,000 desaparecidos. Aquí hay, tan solo en Jalisco, 16,000 desaparecidos y contando. Todos los días desaparecen entre 16 y 20 y tantas personas, la mayoría jóvenes de 16 a 24 años. Yo me ligué con los colectivos de familiares de desaparecidos y me ligué porque, bueno, ese problema me conmueve mucho, pero aparte de eso, una vez en la Plaza de la Liberación, ahí en Guadalajara, me encontré un puñado de padres, de familiares, con el rostro de sus hijos en la camiseta, y eran niños, muchos de ellos, ¿no? Que habían sido víctimas. Y yo fui diputado federal muy joven, yo les decía, del 85 al 88, y mi primera experiencia fue cuando a esa legislatura, al igual que yo, llegó Rosario Ibarra de Piedra. Y Rosario Ibarra de Piedra fue la figura más emblemática en la lucha por los derechos humanos, por la presentación de los desaparecidos. Una mujer que se ganó el respeto y el reconocimiento de todo el mundo, ¿no? Por su lucha valiente. Fue luego candidata a la presidencia de la República. Y la primera vez que yo escuché el grito de vivos se los llevaron, vivos los queremos, fue entonces, con ella. Y yo pensé que ese grito de vivos se los llevaron, vivos los queremos, pues ya iba a ir desapareciendo con el paso del tiempo, ¿no? Porque este problema pasaría a formar parte de la historia, ¿no? Pero los desaparecidos que antier tenían que ver con la lucha armada en su mayoría y su intento de enfrentar al Estado, ¿ya? Hoy tienen que ver con el crimen organizado en su mayoría, ¿ya? Y ahí está la complicidad del gobierno. Yo me preguntaba el domingo hicimos un evento con los desaparecidos y aquí hay publicaciones que yo hice. Yo estaba a un lado del dirigente de los colectivos, que por cierto me hicieron un homenaje porque según ellos he sido muy solidario con ellos, los he acompañado. Y yo preguntaba, ¿tenemos un narcogobierno? ¿Tenemos un narcoestado? ¿Tenemos un gobierno fallido? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Ya? Porque se da esa mezcla de política y crimen. ¿Ya? Las fiscalías infiltradas, bueno, lo vimos aquí con 20A. Las fiscalías infiltradas, los aparatos de procuración e impartición de justicia infiltrados y los gobiernos cómplices. Oye, José Luis, sí. ¿Es frecuente que asista aquí a este lugar Rodrigo Pecho Ochoa? Sí.
¿le guardas rencor porque te desaforaron en su gobierno o al contrario, lo felicitas porque te hizo escalar otra actividad política? Si viene, le darías un abrazo y un beso si es posible. Te proyectó. No, Bueno, quiero decirles que... Antes de que le conteste a mi tocayo, yo le quiero hacer sobre la misma pregunta. ¿Fue el primer diputado desaforado de ahí? No, antes, en el Había- pasado, ¿ya remoto, había habido otro? hubo desaforados. Creo que hasta Liberato fue desaforado. Sí, ¿no? Pero antes. Pero antes, sí, antes que yo. Bueno, déjenme decirles. Primero, yo soy un hombre con una formación cristiana. Yo me declaro, cuando me preguntan, marxista guadalupano. ¿Ya? Otros suelen decir, soy marxista leninista. No, yo soy marxista guadalupano, les he dicho, ¿no? Porque miren, yo era cantor en la iglesia. Yo tocaba órgano en la iglesia. Y acompañaba a los sacerdotes, 4 o 5 milías, ahí me la pasaba ahí en la iglesia. Y desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, bajo el Tepeyac y todo eso, ¿no? Luego me fui a una escuela dirigida por padres jesuitas, el ITESO, a donde llegué por un accidente de la vida, porque un tío mío era sacerdote, y ese tío era como mi segundo papá. Y ese tío fue el rector del seminario de los Padres Maristas de Guadalajara, y fue el provincial de los Padres Maristas de México y de América Latina. Se llamaba Agapito, murió. Era de los ranchos de arriba. Entonces yo crecí con esa influencia, bajo ese influjo. Y el cristianismo, desde mi punto de vista, cuando se vive auténticamente, es revolucionario. El amar al prójimo, ¿no? El entrar en contra de las injusticias, el darle la mano a los que lo necesitan. Bueno, es revolucionario cuando se vive auténticamente el cristianismo. Y ya si a eso le agregas el marxismo, yo estuve en la Unión Soviética, en los tiempos en que la Unión Soviética era la gran potencia mundial. Asistí a un curso impartido por el Consejo General de Sindicatos Soviéticos y estuve meses en Moscú, en San Marcala, en Tashkent, en muchas repúblicas, eran 15 repúblicas, antes de que se desintegrara la URSS. Y entonces oí hablar de socialismo y ahí palpé lo que se decía que era socialismo, ¿no? En aquel entonces, ¿no? Y obviamente estudié la teoría revolucionaria. Entonces yo tengo una formación, digamos, revolucionaria, ¿ya? Por un lado, la lucha de clases, ¿no? El estar en contra de la explotación del hombre por el hombre, el querer una sociedad más igualitaria, ¿no? Y por otro lado tengo, digamos, como valores cristianos. Entonces yo no puedo odiar. A mí me hizo mucho daño Rigoberto en su tiempo. Yo les cuento experiencias de mis hijas, que en ese entonces lanzaron contra mí, Rigoberto, al ver que yo no accedía a sus pretensiones indecorosas. Una campaña grotesca en otra mía, ¿no? De vival, delincuente, todo lo que ustedes se imaginan, ¿no? Y a una de mis hijas, particularmente una que ya ahorita es doctora, que tiene maestría, a ella le hacían bullying en la escuela a unos niños, ¿no? Entonces mi niña creció como con trauma. Nomás una logró sobreponerse a todo ese impacto, porque pues yo era el perseguido, ¿no? Tuve que salir del estado, me separaron de mi familia, no solo de mi estado, de mi familia, todo. Yo nunca acumulé riquezas. Cuando me desaforan yo me quedo sin dinero, que de por sí el dinero se lo daba a la gente. Yo era el diputado que más gente tenía en su cubículo, porque yo les daba para la medicina, patados de lámina, y me quedaba ahí con casi nada, ¿eh? Pero cuando me desaforan me quedo sin nada, y no tenía cuenta bancaria, no tenía nada. Entonces yo llego a Jalisco, ya estaba mi familia ya viviendo desde años atrás, nomás yo era el único hermano que estaba en Ixtlán, porque me casé ahí, y ahí estaba mi familia. Y pues ahí mi madre y mis hermanos me ayudaron, ¿no? Para salir adelante. Pero muchas de mis hijas sufrieron los efectos y el impacto de toda esa persecución, esa represión, esa guerra sucia, todo, ¿no? Y bueno, trae consecuencias, toda esta lucha que uno libra. A mí mismo, yo de pronto fui un día al hospital por un problema que traía de otro tipo, y de pronto me dan la noticia que tenía leucemia. Yo no sé a qué obedezca o cuál sea la causa de la leucemia, creo que ni la ciencia la sabe todavía a ciencia cierta,
Pero yo creo que toda la tensión que yo viví, el clima de estrés excesivo, todo eso, yo creo que también me provocaron ese problema. Yo tengo más de 9 años que me diagnosticaron leucemia. Por fortuna estoy estable. Los doctores me recomendaron retírate, en la política es en lo que menos debes de estar, porque la política es estresante y tú ocupas tranquilidad, paz. Pero les dije, no, si me retiro de la política, entonces sí me muero. Si no, pues sí, ¿no? Pero si lo viera, lo saludaría, no tendría problemas. Yo no soy un hombre de odios ni de rencores, sino de un gran amor por la gente. Por eso estoy en esta pelea. Si no estuviera. Yo no ando por dinero aquí. Dinero me ofrecieron muchas veces. Y lo tuve en mis manos también. Yo administré 80 colonias. Tuve mucho dinero en mis manos. No pueden llegar. No pueden llegar. Entonces ya me voy. No, está bien. Está bien. Pues no sé, estoy a sus órdenes, compañeros. Y con Sigfrido La Torre, en paz descanse. Oh, ese pido. Ayer fue su cumpleaños número 4 de Panchillo. ¿Ah, sí? No, pues era un hombre también autoritario, represivo.